Bueno, le damos la bienvenida a la antropóloga Xochitl Merchili Vargas. Ella es doctora en antropología, profesora en la Universidad de Emory en Atlanta. Es profesora asociada en el Departamento de Español Portugués de la Universidad de Emory. El trabajo de la doctora Merchili Vargas se centra en la recepción y circulación de discursos sobre salud mental, la antropología de la escucha, la inmigración, la política de la vulnerabilidad y el análisis lingüístico. Su libro, Géneros de Escucha, una etnografía de psicoanálisis en Buenos Aires, propone que la escucha puede clasificarse en géneros. Al igual que hay muchas formas de hablar, hay muchas formas posibles de escuchar. La base empírica de su trabajo ha sido Argentina, México y Estados Unidos, donde ha realizado un extenso trabajo de campo etnográfico en contextos rurales, institucionales y urbanos, incluyendo poblaciones latinas de Estados Unidos. Ha sido becaria de Stanford Humanities y en la actualidad es beneficiaria de una beca Millon New Direction que estudia la ley de inmigración en relación con los menores no acompañados que solicitan asilo. Qué interesante este tema. Qué hermoso, Xochitl, este tema. Para su proyecto sobre cómo se construye y se realiza el cuidado en las narrativas de asilo. Su libro ha sido, publicado hace relativamente poco, ¿no es cierto? Se llama así, Géneros de Escucha, una etnografía del psicoanálisis en Buenos Aires. Allí la autora explora una cultura única de escucha y comunicación en Buenos Aires. Rastrea cómo la escucha psicoanalítica circula más allá del ámbito clínico para convertirse en un elemento central de interacción social y producción cultural en la ciudad que cuenta con la mayor cantidad de psicólogos y psicoanalistas en el mundo. No sé qué valor darle a este privilegio. Merchili Vargas desarrolla el concepto de géneros de escucha para demostrar que se escucha de manera diferente dependiendo de dónde, cómo y a quién se está escuchando. Se enfoca particularmente en la escucha psicoanalítica como un género particular. En una escuela en donde había muchos lo que le llaman Argenmex, ¿no? Hijos de exiliados que se fueron a México. Entonces tuve siempre mucha relación cercana a Buenos Aires y a su producción cultural, la música de Charly García, por supuesto, es decir, más allá de todo, de la política, etcétera. Y viajé mucho a Buenos Aires para visitar amigos, mi familia tenía muchos amigos y realmente fue, o sea, mi curiosidad por Buenos Aires nació de un profundo amor por la ciudad y por querer experimentarla. Y cuando visitaba Buenos Aires, me sorprendía muchísimo la cantidad de mis amigos, de gente que conocía que iba a terapia, ¿no? Que iba a terapia, pero sobre todo análisis. Entonces, viniendo de una sociedad un poco más cerrada hacia los asuntos de salud mental, que por supuesto eso está cambiando mucho actualmente, pero México no es un país necesariamente abierto a las ideas de ir a la psicología. De hecho, yo siempre bromeo que mi abuelita, que en paz descanse, siempre decía, Xochitl, si estás triste, si estás enojada, vas al baño, te muerdes la mano o le pegas a la pared, pero que nadie se dé cuenta de que de que estás sufriendo, ¿no? Entonces, claro, había un paradigma muy distinto en Argentina. La gente no tenía, en Buenos Aires, perdón, no tenían ningún tipo de tabú de hablar de cuestiones personales, inclusive con gente nueva, ¿no? Con la que no tenía un vínculo necesariamente, sí, de amistad o de otro tipo.
Y entonces, bueno, ahí me empezó a interesar esta idea de por qué hay tanto psicoanálisis en Buenos Aires y sobre todo por qué Buenos Aires, como todos sabemos, le quitó un poco a la terapia psicológica, digamos, todo el anglicismo y la parte más como bioquímica y se centra literalmente en la palabra. Entonces, me imagino que ustedes han leído mucho los trabajos de los historiadores argentinos como Alejandro Dagfal, como Vysakovsky, como Plotkin, gente Besetti, que han tratado de entender desde un punto de vista histórico por qué es que el psicoanálisis se volvió tan permanente o es parte de la cultura de Buenos Aires. Actualmente hay mucha gente que está diciendo que el psicoanálisis está en decaída, ustedes lo deben saber más que yo, sobre todo un antropólogo, Nicolás Viotti, con el que hemos estado hablando, y él me dice cómo hay nuevas religiosidades y otro tipo de saberes para el bienestar y que el psicoanálisis está empezando como a dejar de tener esta posición, entre comillas, hegemónica. En mi experiencia personal como antropóloga, lo que yo veo son las ciencias neurológicas, lo que quizás está teniendo más popularidad. Estoy hablando de los medios de comunicación, de mis charlas con personas, no he hecho esta parte de la investigación, pero por ejemplo, esta idea de, hay una persona, ¿cómo se apellida? Bacalar, bueno, ahora me voy a acordar, que justamente habla sobre las neuronas y lo que tenemos que hacer es respirar y está muy vinculado a discursos neoliberales del ser, ¿no? De uno solo puede solucionar sus problemas. En fin, hay como, me parece, quizás un cambio paradigmático, pero en mi experiencia personal, de nuevo, viviendo en Buenos Aires varios años, conociendo gente, el psicoanálisis siempre estuvo presente y de ahí me surgió esta idea de, bueno, voy a hacer una etnografía de, a ver si se Ujú. puede, del psicoanálisis. Y, y querés, bueno, exponernos un poco lo que te interese transmitirnos, las cosas más que más te gustaron, que más te interesaron de tu investigación. Sí, Así después abrimos el diálogo. por supuesto. Y bueno, no sé si yo preparé unas imágenes, pero no tenemos que pasarlas. O sea, yo les puedo contar igual, como ustedes prefieran. Pero si quieren, les puedo mostrar. Sí, sí, sí. No sé, Natacha y Caro pueden ocuparse de eso. Sí, creo que lo único que tendría que hacer es, a ver, es que me hagan co-host. Tenemos que habilitarte para compartir pantalla. Exacto, si se Ahí puede. está, ahí podés compartir cuando quieras. Ah, perfecto. Entonces, ¿cómo hago? Mm, compartir, perdón, acá está. Lo estaba buscando en otro lugar. Bien. Bueno, déjenme hacer esto un poquito más grande. Bueno, muchas cosas de las que voy a hablar ustedes son más expertos, así que simplemente les quiero hacer como sí, como un mapa de lo que habla el libro. El artículo que ustedes leyeron, el último sobre los medios de comunicación, es digamos, el capítulo más raro en el libro. Realmente es muy distinto a todo lo que habla el libro. Bueno, como tú dijiste en tu presentación, Estela, yo soy antropóloga lingüista, o sea, además bueno, cultural y lingüista, entonces me interesa mucho el lenguaje y su relación con la cultura. Y entonces lo que yo me di cuenta haciendo la investigación en Argentina es que los lingüistas eh, se basan básicamente siempre en la producción del lenguaje, ¿no? Porque es lo que se puede anotar, porque es lo que se puede grabar, porque es lo que se puede analizar. Sin embargo, la recepción nunca fue tan estudiada, por lo menos por la antropología lingüística. Entonces, mi libro o mi contribución tiene que ver más con la recepción, con la escucha. Entonces, el libro se llama Géneros de Escucha porque la idea general del libro es que, como dijo Estela, así como hay muchas maneras de hablar y muchos géneros literarios, muchos géneros
de música, etcétera, mi argumento es que también hay géneros de escucha, es decir, hay maneras de escuchar que se aprenden, que tienen cierto tipo de límites, de, perdón, es que de repente se me dan las palabras en inglés porque siempre Sí, presento tranquila. pero así como boundaries, ¿no? Así como de, sí, como artificialmente yo estoy diciendo que hay géneros de escucha, es decir, que tienen límites, eso es lo que quería decir. Entonces, a mí lo que me sirve Buenos Aires es para decir que en Buenos Aires el psicoanálisis ha sido circula en tantos medios, ¿no? En medios de comunicación, de todo tipo, en películas, música, etcétera, pero también en las charlas familiares. Es muy común que la gente tenga un familiar, un tío, un primo que es analista o psicólogo. Eh, entonces yo lo que hago en el libro es decir, bueno, esta manera de escuchar psicoanalítica, que ahora les voy a contar, pero de nuevo ustedes lo saben mejor que yo les voy a contar cómo lo veo yo como antropóloga. Sí, esto es lo Eh, que nos interesa, claro, tu mirada. saltó o de alguna manera dejó la clínica y de alguna manera circula. Es muy importante decir que los ejemplos que voy a mostrar, no quiero decir que eso sea psicoanálisis, ¿no? Es decir, cuando la gente hace, entre comillas, como ustedes lo llaman, psicoanálisis salvaje, ¿no? Yo no pienso que eso es psicoanálisis, yo pienso que el psicoanálisis, como ustedes, es una práctica que necesita un espacio donde hay transferencia, etcétera. Pero bueno, la idea es que hay una manera de escuchar que se volvió social en Buenos Aires y está basada en psicoanálisis. De nuevo, no es necesariamente psicoanálisis, pero está basada en psicoanálisis. Entonces, bueno, la primera parte de mi libro habla sobre la escucha y tengo esta imagen de los asesinatos de la Rue Morgue, de la vía Rue Morgue, que es un cuento de Poe, De Edgar Allan Poe. de Edgar Allan Poe, exacto, en donde para los que no están familiarizados con la historia, es la historia de un orangután que se escapa de un circo y mata a dos mujeres. Pero mientras los asesinatos están pasando, hay cinco personas que son de diferentes países. Hay un ruso, un español, un francés y un alemán, y no me acuerdo el otro, que cuando están escuchando piensan que hay una voz grave, que nadie duda que es un francés, pero la otra persona no saben de qué país es. Y bueno, la idea es que es un orangután y por eso no pueden reconocer la voz. Pero esto, lo que a mí me ayuda o como antropóloga, a los antropólogos, es cómo la escucha es contextual también, ¿no? Y entonces como lo que escuchamos, que parece algo muy, muy obvio, pero muy poca gente se ha dedicado a estudiar esto, cómo la escucha tiene que ver con, bueno, con todas nuestras experiencias, culturas, géneros, etcétera, lo que nos convierten en sujetos. Bueno, esto está en inglés, me da mucha pena, no me dio tiempo de traducirlo, pero bueno, dentro de esta idea de la escucha y de cómo uno escucha, digamos, en lo que está condicionado cultural, socialmente, hay este concepto que se llama Monday Greens y que realmente no tiene una traducción porque es básicamente lo que le llaman mishearings o escuchas que uno escucha otra cosa de lo que realmente es, ¿no? Entonces acá lo que tenemos lo que ustedes están viendo son dos sí, hileras. Uno, el de la izquierda, es el verso normal y del otro lado están viendo lo que escuchó la autora, que al final, como pueden, en vez de decir laid, and David laid him on the green, perdón, el subrayado es el verdadero, el de la izquierda, la mujer escuchó on the greens. So on the greens simplemente son como escuchas que cuando escuchamos cosas que entendemos mal, para todos ustedes que a lo mejor conocen a Capusotto, me imagino algunos de ustedes, es ese sketch que dice una que no sepamos más o menos, bueno, es más o menos eso, ¿no? Que uno escucha y más o menos, y bueno, lo que escucha a veces no es necesariamente lo que se produjo. Entonces, ¿por qué esto es interesante? Porque justamente hay un teórico que se llama Luke Johnson,
que dice que este tipo de escucha, los Mondegrins, están en oposición directa a los actos fallidos de los que habla Freud. ¿Por qué? Porque en los actos fallidos, lo que dice esta persona, hay un desorden, digamos, de una idea, ¿no? Es decir, uno está diciendo algo y de repente dice algo que supuestamente, entre comillas, no venía al caso en ese momento. Mientras que los Mondegrins, lo que dice este autor, lo que hace es darle sentido al sinsentido, ¿no? Es decir, por supuesto que esto es una lectura muy particular, pero es la idea de estructura, de que la escucha siempre nos da algún tipo de estructura. Entonces, cuando no entendemos, el cerebro lo que va a hacer es crear algo, ¿no? Así como crearon un lenguaje en la historia de Poe, en los Mondegrins se crean, o sea, hay una idea de orden. Entonces, eso a mí me sirve, la idea de que la escucha siempre trata de ordenar, independientemente del significado, para hablar de esta idea de géneros de escucha. Entonces, un género de escucha, y acá está la definición que yo propongo, es una estructura de relevancia que surge en el momento de la recepción y que orienta cómo aprendemos el sonido. Y la recepción aural, sónica, no es neutral y siempre involucra una intervención ideológica, así como el habla, ¿no? El oyente, al canalizar su atención en una estructura particular, crea un contexto o lo que yo llamo una configuración de recepción contextual que provee direccionalidad. Entonces, por eso traigo estos ejemplos, simplemente. O sea, la escucha, en términos lingüísticos, en términos de mi trabajo, lo que ayuda es a dar dirección al lenguaje, a las ideas. Y ahora van a ver por qué esto tiene que ver con la escucha psicoanalítica. Bueno, ustedes, yo no les voy a contar lo que es la escucha psicoanalítica porque ustedes lo saben mejor que yo. Bueno, una repasada, ustedes saben estas cosas, pero eh, Argentina es el país con más psicólogos por habitantes, ¿no? Hay 148 psicólogos, el último estimado, y los estimados vienen de un psicólogo que se llama Modesto Alonso, perdón, que ha hecho mucho trabajo en Argentina para tratar de entender estos números. Ahora, psicólogos, no psicoanalistas, pero como sabemos, en Argentina, en Buenos Aires, a veces psicoanalista y psicólogos, no digo que sean lo mismo, pero a veces se usan de una manera como se intercambian. En el 2002, perdón, en el 2009 se realizó una encuesta a través de TNS Argentina que contabilizó que por lo menos el 32% de las personas en Buenos Aires habían hecho algún tipo de consulta psicológica. Bueno, estos números yo no sé, después los podemos conversar y les puedo decir las fuentes, etcétera. Y en Buenos Aires, o sea, estos números son Argentina, pero en Buenos Aires, Modesto Alonso dice que hay 789 psicólogos por 100.000 habitantes, lo cual es increíblemente alto. Entonces, bueno, estas son algunas de las ideas de por qué hay que estudiar esto. Bueno, el Papa, como ustedes saben, dijo que había hecho el psicoanálisis cuando tenía 42 años. Bueno, esto ustedes leyeron un poco de cómo el psicoanálisis es presentado en la televisión, del humor gráfico. Acá tengo uno, bueno, ustedes lo conocen bien. Bueno, en redes sociales está este lugar que se llama Las Nenas de Lacan, que yo sigo. Es decir, hay un montón sí, de lugares en donde el psicoanálisis, de nuevo, se habla, se relaciona fuera de la clínica, ¿no? Y entonces ahí es donde a mí me interesa. Bueno, una de las cosas y ahora voy a hablar de la escucha psicoanalítica un poquito, pero de las cosas que a mí me interesan y de cómo veo que circula, pero una de las cosas que a mí me pareció interesante es cuando entrevisté a una psicoanalista que trabaja en el hospital Boroda, y me dijo esto. Es una cita que, que grabé. Dice, cuando yo le digo, claro, es un hospital en donde la clínica que ella tiene entra y sale gente, ¿no? Porque no hay muchos recursos, como ustedes saben, en los hospitales. Y entonces ella daba sesiones y a veces la gente abría para recoger algo, sacar algo. Entonces yo le decía, bueno, ¿esto es psicoanálisis o estás haciendo psicología? O sea, ¿me puedes explicar cómo es esto? Y lo que ella me dijo fue, bueno, depende de cómo definas el psicoanálisis. En mi caso, yo no necesito tener un diván, un espacio silencioso.
y una foto de Freud en una de las paredes para hacer psicoanálisis. Cuando hablo con mis pacientes, escucho como analista y es así como yo creo que el psicoanálisis se hace en los hospitales públicos. Está lejos de ser un psicoanálisis ortodoxo, que sería lo más parecido a lo que hago en mi casa, porque tiene también su práctica privada. Lo que realmente define el psicoanálisis para mí es la escucha analítica y yo me convierto en analista cada vez que escucho a la gente de esa manera. Entonces, esta cita a mí me ayudó para pensar esta idea primero de la escucha como performativa, es decir, cómo a través de escuchar nos convertimos en expertos o en cierto tipo de personas y podemos pensar en esta forma de escucha experta como un médico cuando escucha nuestro corazón, ¿no? Y escuchamos los mismos sonidos, pero lo que el médico va a escuchar va a ser distinto a lo que voy a escuchar yo, un músico que puede entender diferentes estructuras en la música, a lo mejor para mí la escucha me va de una pieza musical simplemente me va a generar un tipo de emoción. Entonces, bueno, esta entrevista con esta psicóloga, psicoanalista, me hizo pensar esta idea de la escucha como algo performativo, es decir, la escucha construye identidades sociales, no nada más el habla, como lo hemos pensado más en términos lingüísticos, pero sobre todo esta idea de que la escucha es algo que psicoanalística en este caso, que se puede ejercer en otros contextos, ¿no? Entonces yo le pregunté, entonces, por ejemplo, si tú estás en un autobús yendo a tu casa o en el subte, eh, y estás escuchando a la gente, o sea, podrías escuchar psicoanalíticamente. Y otro psicoanalista, Eduardo Mandelbaum, me dijo, sí, de hecho es como una course, ¿cómo se dice course en español? Es como, sí, como una cosa que no se puede apagar, ¿no? En el caso de este psicoanalista, me decía, yo escucho, cada vez que estoy escuchando a la gente es imposible como apagar el oído psicoanalítico. Entonces, estas ideas fueron las que me hicieron pensar, bueno, ok, entonces escuchar psicoanalíticamente es distinto a cuando yo escucho a mi abuela, cuando yo escucho a mi profesor, cuando escucho música. Y entonces traté de entender cómo funciona esta escucha psicoanalítica y bueno, ustedes, yo no voy a hablar de esta parte porque ustedes la saben mejor, pero o sea, de la idea de Freud, del superyo y de cómo las voces parentales, ¿no? Se van acumulando en el infante hasta que se convierten en resonancias y es hasta más cuando el niño puede poner entre palabras, ¿no? Cómo se va creando su subjetividad. Eso ustedes lo saben bien, pero lo interesante, y por eso tengo aquí la foto de un camarón que es un crustáceo que le llaman palemon, es que este crustáceo justamente lo que hace cuando nace en diferentes partes del mundo y lo que hace es con sus patitas meter a sus oídos cualquier tipo de material que esté alrededor del camarón y entonces de este crustáceo, y dependiendo de si es arena, si es grava, si es roca, si es lo que sea que tenga alrededor, lo mete adentro del oído, el, el, el crustáceo va a comportarse de cierta manera. Entonces, esta idea del crustáceo, no sé si ustedes lo conozcan, yo probablemente sí, es una idea de un psicoanalista vienés que se llama Otto Eisenhower, no sé cómo se pronuncie, que fue un discípulo de Freud y que trató de entender cómo es que se creaba sí, las voces parentales de que el niño va como acumulando y que van creando estas resonancias, se representaba físicamente. Y entonces por eso utilizó esta imagen del camarón del palemon. Entonces, lo que a mí me parecía muy interesante entonces es, bueno, esta manera de escucha, si es una escucha que se puede apagar y prender o es una escucha que se puede estudiar, cuál sería su forma. Y entonces entrevistando a Sinatra, que se me olvidó su nombre ahora, que es un psicoanalista de la EOL, eh, hablando con él, eh, y si quieren les puedo leer esta parte para que tengo acá, es que escribí un paper, pero la verdad es que si se los leía todos se iban a aburrir. Pero este señor, Sinatra,
me dijo, cuando yo le pregunté sobre la escucha psicoanalítica, me dijo, bueno, para ilustrarte cómo funciona esto de la acumulación, de las resonancias en la clínica, él me dice, este hombre dijo, o sea, Sinatra, que un señor le pidió tener una sesión clínica, pero dijo solamente una. Dijo que tenía una pregunta que necesitaba una respuesta, pero que iría a la oficina del analista solo una vez. Esto le dio curiosidad al analista y aceptó. La pregunta que el hombre tenía era simple. Su novia no quería tener relaciones íntimas con él y él quería saber por qué. Y durante toda la sesión, el paciente siguió hablando sobre esta mujer y cómo se sentía humillado por la falta de respuesta hacia él. Y el analista notó que el paciente, justo en el momento en el que pronunció la palabra humillación, comenzó a hablar sobre su padre, sobre lo mal que lo había tratado a lo largo de su vida, describiéndolo como un padre ausente. Pero cuando el paciente quiso mencionar el nombre de su novia, pronunció en cambio, la primera sílaba del nombre de su padre. Y en ese momento el paciente se dio cuenta de que su novia era el tipo de mujer que le gustaría a su padre, ¿no? Entonces, el analista detuvo la sesión y lo que él dice es que esta entrevista preliminar fue exitosa porque pudo percibir que había una posibilidad de análisis y después me dijo esta nota que tienen ahí. Como analista, tenés que prestar atención a la palabra, pero no demasiada atención. La carta robada siempre está ahí en tu cara, pero primero tienes que dejar que corra la intuición. Si la buscas mucho no la vas a encontrar. Estaba notando cosas mientras el paciente hablaba y en un momento escribí novia y padre, los dos significantes que empezaban a organizar el discurso en ese momento, y en algún momento al revisar mis notas leo novia, padre, no había padre. No escuché esta homofonía conscientemente, pero pude capturar la esencia de lo que el analizante estaba tratando de expresar, escuchando no el contenido de las palabras, sino el de la cadena significante. Por supuesto, este psicoanalista es lacaniano, entonces, bueno, él está hablando en términos de nodos, etc. Bueno, y después me dijo que un alumno le dijo que la interpretación no era correcta, que podía haber sido no había padre, sino no vi al padre. El hecho de que escogió una mujer que lo humilla, que reproduce lo que el padre hace, y el hecho de que una mujer que el padre aprobaría o que le gustaría. El alumno dijo, para mí representa que él no era capaz de ver su padre en esta mujer. Entonces, lo que el psicoanalista dijo es que tenemos que no sobreinterpretar, sino dejar justamente que esta resonancia haga que tomemos decisiones. Entonces estaba el binomio, no había padre, no había padre, no había el padre, o vía del padre, dijo. Inclusive podría ser la manera de que la escucha, de acuerdo a lo que me decía Sinatra, era lo que guiaba estas resonancias que resonaban con él. Bueno, entonces todo esto yo lo pude ver yo asistí durante 2 años y medio a psicoanálisis multifamiliar que García Badaraco, que me imagino quizás algunos de ustedes lo conocen, que se reunían en la APA cuando yo estaba haciendo mi trabajo de campo todos los martes en la noche, y ahora están ¿cómo se llama este lugar? En este otro lugar que está en Palermo, y ahora voy a decir, se me va a acordar el nombre, en donde, no sé si ustedes conocen este formato, pero donde hay como más o menos 80 analizantes y como 15 psicoanalistas, todos de la APA, y en donde el formato, para los que no conocen, es que la gente llega, se sienta, levantan la mano, hablan algún tipo de cosa que quieran compartir, y se va haciendo así a través de las 2 horas, y al final los psicoanalistas o alguno u otro hablan de cuál fue el tema del día, es decir, cuál fueron las resonancias, porque la idea es que una persona habla y otra persona puede decir algo completamente distinto, porque la idea es lo que las palabras invocan, ¿no? En el otro analizante, entonces a veces las historias no tienen nada que ver. Entonces aquí tengo un ejemplo también de lo que vi en los encuentros multifamiliares. Era este muchacho Juan que habló después de una señora que hablaba y hablaba y hablaba y hablaba, y era una mujer que la gente realmente estaba muy cansada porque siempre hablaba, siempre se quejaba, y no sabían cómo hacer para que dejara de hablar. Y entonces, bueno, Juan, obviamente seudónimos,
dijo, mi nombre es Juan y he estado viniendo a las reuniones hace un año más o menos y nunca he hablado antes. Es muy triste escuchar la historia de la señora. Evidentemente ella quiere decir algo. Si tan solo pudiéramos escuchar lo que quiere decir, lo que significa, pero la señora repite la misma historia sin producir ningún efecto. Y bueno, entonces después de esto el psicoanalista le dijo, pero, o sea, claro que produce efecto, te hizo hablar, ¿no? Te hizo hablar, o sea, que su constante repetir la misma historia dijo, movió algo en ti que te dijo, bueno, que tú pensaste, tengo que participar. Después otro participante en otro día también, cuando hablaba sobre problemas que tenían entre la madre y la hija y que él siempre se estaba metiendo, dijo, un momento en el que pude escuchar, pude ver que estaba equivocado y que estaba equivocado por mucho tiempo. Estaba equivocado porque la verdad es que no podía escuchar y aquí en la multifamiliar, psicoanálisis multifamiliar, me enseñaron cómo escuchar porque cuando uno se deja llevar por un sentimiento, uno no puede pensar bien o escuchar. Escuchamos solo la palabra. Esa es la frase que uno debe llevarse a casa. Entonces, bueno, o sea, ustedes de nuevo, todo esto lo conocen bien, pero para mí lo que es interesante es esta idea de resonancia, esta idea de que hay una manera de escuchar en donde de alguna manera se suspende la denotación y referencia de las palabras y hay un tipo de hermenéutica, es decir, a través de dejar resonar con lo que dicen las personas. Y esta forma de escuchar, yo lo que vi en Buenos Aires durante los años que viví ahí, viví 2 años y medio seguidos y he estado yendo por los últimos 6 años, es que esta forma de escuchar de alguna manera saltó de la clínica y entonces tenemos ejemplos como, como esto. En el taxi, por ejemplo, estaba con una amiga y íbamos en el taxi y volteó mi amiga y vio que había un grupo de niños vestidos con unos colores determinados y ella dice, no me gusta nada esa combinación de color, especialmente el celeste, no creo que le quede bien a nadie. Y el taxista dice, ¿qué pasa? Escucho un montón de mala onda en tus palabras, tu vieja usa ese color seguido. La mujer le dice, ¿qué decís? El taxista, y yo creo que querés decir otra cosa y no te das cuenta. Nadie odia un color sin razón. Y la mujer le respondió, no, mi vieja no, pero ahora que lo decís voy a tener que pensarlo. Si bien esto de nuevo parece una caricatura y de ninguna manera estoy diciendo que esto es psicoanálisis, lo que a mí me parece interesante señalar es cómo es que esta idea de que las palabras tienen un contenido más allá de su denotación y su referencia, es algo que yo no he visto en ningún otro lugar más que en Buenos Aires. Cuando yo volví a Estados Unidos y presenté algunas de estas cosas a mis directores de tesis, hombres blancos estadounidenses que tienen mucho tiempo trabajando, se ofendieron los dos viendo este tipo de interacciones como la del taxi. Decían, pero ¿cómo puede ser que alguien crea que sabe más sobre mi propio ser que yo mismo, ¿no? Entonces, como se estaban tan molestos, me pareció que había algo interesante que examinar en esto. Y es porque, bueno, claro, en Estados Unidos hay un tipo de subjetividad que es basada en el modelo liberal, individual, ¿no? De self-sufficiency, es decir, de yo solo puedo. Y yo lo que estoy diciendo en el libro es que en Argentina, en Buenos Aires, perdón, hay un tipo de sociabilidad en donde el yo, digamos, en donde esta vida interna de uno no es necesariamente tan privada y uno puede poder intervenir. Y es a través de la escucha, yo estoy diciendo, a través de esta idea de resonancia que el taxista, de nuevo, no estoy diciendo que esto sea psicoanálisis, es una caricatura, pero lo interesante es, alguien dice, no me gusta un color y inmediatamente para esta persona está queriendo decir otra cosa. Acá tenemos otros ejemplos. Esto es también en casa de una amiga. Ya estoy cansada de hablar sobre Ana, además no le hace caso a nadie, podemos cambiar de tema. Ana es amiga de todos y está metida en problemas. Marcos dice, es una amiga, ¿no? Uno tiene que bancarlos aun cuando sean unos pelotudos. Y Carmen dice, me sorprende escuchar que digas eso, Emilia. Me gustaría entender qué es lo que estás tratando de decir. A lo mejor toca una fibra en la que no te reconoces. ¿Por qué te molesta tanto en la que te reconoces? Y Emilia dice, y qué sé yo, todos hemos pasado por lo mismo, pero tienes razón, no sé qué me pasa. Poner más atención a lo que dices. O sea, el énfasis de nuevo es como un tipo de
escucha en la que no se presta atención a las palabras, sino a lo que las palabras invocan en las otras personas. Y esto, digamos, es lo que yo digo que es un tipo de escucha que está relacionada con el psicoanálisis, porque en el psicoanálisis, por esta mini introducción que de nuevo ustedes saben mucho mejor que yo, en donde las palabras resuenan, ¿no? Y en donde hay como un tipo de escucha que va más allá de lo consciente, de alguna manera se replica en Argentina, en Buenos Aires, en estos momentos más casuales. Esto, perdón, no tengo dinero para el psicólogo, por eso te llamo, necesito hablar con alguien que me ayude a resolver algunas cosas, por lo menos puedo pagar el teléfono, son algunas frases que escuchaba cuando estaba esperando el subte, etcétera. Pero esta idea de hablar, esta idea sí, de compartir y sobre todo de esta escucha en donde las palabras de nuevo son polífonas, en donde no tienen un referente, sí, digamos, fix, como se diría en inglés. Y estas son algunas de las ideas que trabajo en el libro. Y ya lo dije muy rápido, perdón, pero no es que no quería cansarlos. Pero la idea principal, de nuevo, es esta manera de escuchar, que después en el artículo, si algunos de ustedes lo leyeron, que, que circuló, lo que digo es, bueno, la televisión, los medios de comunicación, lo que están haciendo es simplemente como apoyar o circular estas ideas de que la escucha, que cuando hablamos las palabras tienen otros contextos o significan otras cosas de lo que quieren necesariamente sí comunicar. Bueno, me callo porque hablé mucho. Muchas gracias. No, 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 te seguimos con mucho interés, te seguimos con mucho interés. ¿Y vos tenés alguna hipótesis de qué es lo que ha pasado o por qué esta difusión del psicoanálisis en Buenos Aires? Y bueno, porque no tiene estrictamente que ver con la cantidad de psicólogos. Es cierto que la Facultad de Psicología, ¿no? Ha producido esto, porque mientras no existía, mientras la facultad o sea, bueno, vos has leído historia del psicoanálisis en Argentina, pero tenemos por un lado la APA, ¿no? Que es la filial de la IPA, que tenía, bueno, estaba destinada a los médicos y no se constataba semejante, ¿no? Dispersión y difusión del discurso psicoanalítico en ese momento. O sea que el hecho de que el psicoanálisis se haya instalado en la Facultad de Psicología está estrechamente ligado a este fenómeno, ¿no? Y efectivamente, yo te contaba que yo fui profesora de psicoanálisis, específicamente de la materia Freud, o sea, el trabajo sobre la obra de Freud específicamente, y era la materia con la que se iniciaba la carrera después del ciclo básico común, y teníamos 2.500 alumnos en la materia, ¿sí? Entonces, obviamente, esto ha generado, ¿no? Una producción, digamos así, de gente formada en el psicoanálisis. Porque además está esa particularidad. No todas las facultades de psicología tienen psicoanálisis. Esta es como la particularidad en Buenos Aires, ¿no? Ay, perdón, se me fue la pantalla. Pero te escuchamos y te vemos. Bueno, acá. Sí, entró un mensaje y, digamos, la especificidad de nuestra facultad de psicología es que es una carrera psicoanalítica. Ahora ya no, se ha ido como mezclando más, interviniendo más otros tipos de cátedras que abordan distintas terapias, ¿no? Pero, por ejemplo, yo que seguí el desarrollo de la facultad durante muchos años, desde el comienzo, ¿no? Desde la reapertura después de la dictadura, desde la reapertura de la facultad,
se daba psicoanálisis en todas partes, ¿no? En todas las materias, aún en las menos, en las que no podría sospecharse de ninguna manera que podrían ser psicoanalíticas, como por ejemplo test mentales, ponele, ¿no? Creo que se salvaba estadística. Pero entonces me parece que tanta gente interesada, ¿no? Tanta gente se interesó en estudiar psicoanálisis, en estudiar psicología, y por supuesto como los profesores que recibimos a los primeros alumnos apenas se reabrió la Facultad de Psicología, éramos psicoanalistas. Bueno, por eso yo te decía que tengo que reconocer mi culpa en esto, en este desorden, porque bueno, porque efectivamente teníamos esta formación. Yo por supuesto que estuve siempre en las materias psicoanalíticas. Ahora, esto no quedó, como vos muy bien remarcás una y otra vez, dentro de la práctica clínica, sino que empezó como, ¿no?, a generarse una difusión, una dispersión, una especie de infección del lenguaje, creo que por la cantidad de jóvenes egresados de la Facu, interesados en formarse extramuros y también interesados en trabajar. Por eso es que el psicoanálisis fue metiéndose en distintos lugares, en donde antes no llegaba, ¿no? Y esto me parece que hace una especificidad y una diferencia de la práctica en Argentina respecto a otros lugares del mundo, ¿no? En donde no es usual encontrar psicoanálisis en los hospitales, por ejemplo, ¿no? Puede llegar a haber, con suerte, en algunas sociedades más avanzadas, algo de salud mental, pero en Buenos Aires se ha ido transformando en una necesidad, ¿no? Incluso en una propuesta de Estado que se atienda a la salud mental. Por eso los hospitales, todos tienen su equipo de salud mental, y dentro de ese equipo tenés distintas cosas, ¿no? Atención a los pacientes adultos, a los niños, a los adolescentes, bueno. Ahora, claro, esta difusión, ¿no?, antes del fenómeno que supuso, ¿no?, la enseñanza del psicoanálisis en la universidad, también insisto que es algo muy específico de Buenos Aires, y yo tengo no digo que, no es una teoría, ¿no? Yo te voy a contar algo de mi experiencia, ¿sí? Los que pasamos por la dictadura, los jóvenes, muy jóvenes que pasamos por la dictadura, estábamos muy constreñidos, ¿no? O sea, todo lo que podría ser expansión cultural estaba censurado, ¿sí? Se censuraba el cine, se censuraba la literatura, se quemaban los libros. Entonces, los jóvenes que teníamos algunas inquietudes culturales, encontramos en un psicoanálisis que no fuera médico una cierta posibilidad de, porque los textos psicoanalíticos eran textos difíciles, ¿sí? Nos incluían en un diálogo con otras culturas a la que no teníamos acceso, ¿sí? Porque, o sea, los censores, porque la censura durante la dictadura fue feroz, y podían quemar los libros cualquiera que pudiera la dictadura pensar que tenía algo que ver con lo izquierdoso, ¿no? O sea, incluso se prohibía la entrada de libros semióticos, de semiología, y ni hay que hablar de la literatura. Y yo creo que el psicoanálisis, por su dificultad y por el desafío intelectual que supuso para los jóvenes, cuando éramos jóvenes nosotros en aquella época, fue como un modo de resistencia,
¿sí? Entonces, cuando se abrió de nuevo la democracia y se abrieron las puertas de la facultad para los jóvenes, porque durante los años de plomo, durante la dictadura, la facultad de psicología era de terror, o sea, las cátedras eran espantosas. Porque defendían el discurso dictatorial. Entonces se abre, fue como cuando tenés, no sé, contenido por una puerta, ¿no? Por una valla y se abre y, ¿no? Salimos al mundo y nos insertamos en determinados lugares, fundamentalmente en la facultad. Y me parece que de ahí, ¿no? Se fue como generando, por eso te digo, ahora, ¿qué es lo que hizo que hubiera 2.500 alumnos durante años y años, ¿no? ¿Qué pasó en las otras generaciones? Me gustaría por ahí investigarlo un poco más como para que hubiera tanta afluencia. Yo creo que esto tiene que ver, no me parece que sea una fabulación mía, porque yo he sido protagonista de lo que te estoy diciendo, ¿no? Ahora, lo que ocurre con semejante difusión del psicoanálisis, y es cierto, y fue muy interesante leer tu artículo, ¿no? Porque de alguna manera nos sentimos mirados, ¿no? Una mirada de alguien inteligente que, ¿no? Mira y dice, che, mirá lo que está pasando acá. Y efectivamente te perturba un poco porque no podés negar que esto ocurre, ¿no? Por ejemplo, de que alguien se tire en un diván en la televisión, o alguien va, o Rolón que va al teatro a hacer un show con el psicoanálisis. No podés negar que eso ocurre y al mismo tiempo uno no se quiere identificar ahí porque, bueno, porque uno tiene otros recorridos, ¿no? Y otra manera de situarse frente al psicoanálisis. Pero no podemos negar el efecto que ha tenido y las consecuencias que ha tenido. Y yo creo que es eso, ¿no? Que, por un lado, porque mucha gente se analiza y se ha analizado, ¿no? Y de alguna manera ha sido marcado por esa experiencia y lo pone en juego, ¿no? Por ejemplo, Tute, ¿no? Tute es un analizado de siempre, ¿no? Y su transferencia con el psicoanálisis, y hace humor con eso, con lo que a él le ha pasado, en su... Y bueno, pero es delicioso, ¿eh? Porque así hace humor con tantas otras cosas, ¿no? Con la institución del matrimonio, de la pareja, etc. Y después me parece que hay esto otro que vos decís, hay dos cosas que a mí me gustaron mucho de tu artículo. No he leído tu libro, por supuesto, que tiene, ya nos has demostrado que tiene otra densidad conceptual, pero hay dos o tres apreciaciones tuyas que a mí me gustaron mucho. Una es si te entendí bien, porque bueno, es un capítulo, una es de esto de que junto con la difusión hay otra cosa, que es la mercantilización, ¿no? Que me parece que son cosas distintas, ¿no? No sé, están por ahí, hay lugares en los que son medio indiscernibles, pero una cosa es el taxista que, bueno, que escucha, ¿no? Que hay que hay este modo de escucha que vos has sabido situar también y que se le ha contagiado, digamos, aunque el taxista nunca haya hecho análisis. Y bueno, me perdí para dónde iba. Una cosa es eso y otra cosa es que eso está en la cultura, ya forma parte de nuestra lengua materna, ¿no? No hay manera de separarlo, de diferenciarlo a esto. Por supuesto, vos has leído, has hablado con psicoanalistas y repetiste muchas veces que esto no es psicoanálisis. Efectivamente, no es psicoanálisis. Esto es, más bien, es como una domesticación del psicoanálisis, ¿no? Que es para lamentar, porque
el psicoanálisis va a tener, va a seguir siendo importante en la cultura en la medida en que no sea domesticado, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir? Que si uno se pone riguroso con el psicoanálisis, que cuando se escucha X se quiere decir Y, es lo contrario de lo que dice Freud, ¿no? Quiero decir, lo contrario de lo que dice en la interpretación de los sueños, donde él ahí muestra cómo en el capítulo 2 diferencia en la escucha psicoanalítica de la interpretación psicoanalítica, mejor dicho, de cualquier otra interpretación onirocrítica. Pero en ese capítulo él muestra que el hecho de la existencia de esa figura en cualquier cultura, ¿no? El onirocrítico, es digamos así, demuestra lo que el sueño produce en el soñante, ¿no? O sea, produce esta especie de este enigma, ¿no? Y el ser humano quiere sentido, quiere, ¿no? Quiere respuestas, quiere que las cosas tengan sentido. Por eso hay una demanda de sentido a los psicoanalistas. Pero además, quiero decir, por ejemplo, cuando este hombre va y le dice, yo voy a tener una sola sesión porque lo que quiero saber es por qué corno, ¿no? Mi mujer, mi novia no me desea, quiere una respuesta. Bueno, eso es lo que recibimos nosotros siempre en los análisis y es lo que nos abstenemos de otorgar. Y por eso pero la difusión y la mercantilización del psicoanálisis y la mediatización del psicoanálisis es como que se aprovechan, digamos, de esa necesidad de sentido de la gente, ¿no? Del ser humano. Por eso está muy bien lo que vos decís, siempre se va a escuchar un sentido. Siempre vamos a escuchar un sentido por más desarticulado que algo sea, ¿no? Que fue creo que uno de los primeros ejemplos que vos diste. Siempre, porque hay una necesidad de eso, ¿no? Incluso el ejemplo del cuento de Poe, si uno lo mira desde otra perspectiva, ¿no? No se reconoce, pero se quiere reconocer, como en los gruñidos de la bestia, el alemán escuchará una palabra alemana, ¿no? Y el inglés una palabra inglesa, pero es un poco perturbador, volviendo a la idea inicial, esto de que tenés un espejo ahí, que efectivamente vos vas mostrando un programa, otro programa, ¿no? Un humorista, un comercial, ¿no? Que, bueno, pareciera que el psicoanálisis puede servir para vender papas fritas, ¿no? En Buenos Aires, seguro. Claro, ¿no? Y vos, ¿te puedo hacer una pregunta? Ya que me quedó picando lo que dijo Estela al principio y no seguimos de largo. ¿Tenés alguna hipótesis de por qué acá se difundió de esta manera y se produjo, bueno, este efecto que vos, este género, ¿no? particular que vos relevás? La verdad, es como todo el mundo dice la pregunta de los 100 millones, ¿no? O sea, de por qué nadie... muy interesante, cuando yo hablé con los historiadores en Argentina y con los psicoanalistas, tenían visiones muy distintas. Entonces, en términos antropológicos, están como las teorías folk, ¿no? Es decir, las teorías de, digamos, los psicoanalistas mismos. Y fue muy interesante porque lo que decía Estela es, muchos psicoanalistas me lo dijeron, ¿no? Que de una manera distinta, que en la dictadura, por ejemplo, el hecho de que fue el lacanismo, ¿no? Con Massota, etcétera, que fue cuando más creció, tenía que ver con este tipo de como lenguaje secretivo que nadie entiende a Lacan realmente, ¿no? Lo que quiere decir. Entonces, que esto era una manera en la que empezó a reproducirse. Pero otras teorías folk, digamos, de psicoanalistas, fue muy interesante cuando me decían, por ejemplo, bueno, muchos tienen la idea
borgeniana de que no tienen madre, ¿no? Porque vienen de los barcos y entonces como no tienen madre tienen que buscar este lugar en el que puedan tratar de entenderse a sí mismos porque no tuvieron esa figura materna, es decir, la madre tierra. Otros, te estoy hablando de lo que me dijeron, ahora te Sí, digo sí. lo que han dicho los expertos, los historiadores. Por otro lado, una de mis favoritas fue una psicóloga que me dijo, bueno, es que Argentina es un país que ha sufrido mucho, ¿no? O sea, que es muy inestable, ¿no? Dictaduras, crisis económicas, etcétera. Pero a mí me parecía muy interesante esa, porque qué país no ha sufrido mucho, ¿no? Claro. Exacto, cuando me decía eso yo decía, en Palestina Sí. debería de haber mucho psicoanálisis, pero... y bueno, en fin, este tipo de ideas de venimos de los barcos, inclusive muchos, como ustedes saben, muchos analistas con los que yo hablé de descendencia judía me decían que el hecho de que se practica por muchos judíos, de nuevo, yo simplemente reporto, no estoy diciendo que esto sea verdadero o falso. Claro, sí, sí. Me decían, bueno, es como nosotros no tenemos la confesión, ¿no? El confesionario, entonces es nuestro confesionario, ¿no? Decía algunas de estas personas. Bueno, esas son algunas de las respuestas que me daban los psicoanalistas. Los historiadores, que son los que han tomado esto un poquito más serio, lo que ellos dicen, no, también todo el mundo, ¿no? Pero ellos dicen que justamente tiene que ver con lo que decía Estela, con el hecho de que la universidad es gratuita en Argentina y el psicoanálisis, cuando se empezó, no tenían expertos, digamos, que tuvieran este modelo biologicista más, sí, de pensar el cerebro como algo que está lleno de sustancias y de combinaciones, sino que los primeros profesores de psicología eran personas más bien cercanas a la filosofía, ¿no? A las artes. Bueno, Mazzotta sería el gran ejemplo de eso. Y entonces, como en la Universidad de Buenos Aires, a diferencia de otros lugares, la psicología siempre estuvo más dentro de un paradigma mucho más cercano a las humanidades y que esto lo que hizo fue generar espacios de discusión, como decía Estela, en donde la gente empezaba a hablar de sí mismo. Y bueno, o sea, Buenos Aires, las cosas desgraciadamente están cambiando, pero durante muchos años, hasta la fecha, tiene un nivel de alfabetismo muy alto, quizás el más alto de Latinoamérica. Entonces, había muchísima participación de las personas en estos ámbitos intelectuales donde se hablaba del yo, ¿no? De todas estas historias. Lo que dice Mariano Ben Plotkin, otro de los historiadores, es que las revistas de mujeres, por ejemplo, en donde empezaron a circular estas ideas sobre las mujeres, como no podían ser psicoanalistas, no, tenías que ser médico, ¿no? Antes, para poder ser psicólogo / psicoanalista, y entonces las mujeres lograron encontrar como un espacio, esto es lo que dice en Freud y las Pampas, Plotkin, que el espacio de las mujeres como creadoras y diseminadoras de este tipo de información fue lo que circuló. Entonces, mira, la verdad, yo no tengo y creo que nadie tiene una idea clara de por qué. Yo lo que intenté hacer en mi libro es entender cómo circula. O sea, se sigue reproduciendo, ¿no? O sea, por qué Buenos Aires? Porque cuando decía también Estela lo de la represión, ¿no? Durante la dictadura, yo estaba pensando cuando estaba diciendo eso, bueno, España, por ejemplo, también sufrió una dictadura espantosa, un oscurantismo horrible, ¿no? Que hasta los 80 se reventó y se reventó de otra manera, ¿no? Almodóvar, colores así como muy brillantes, pero no en psicoanálisis, ¿no? Entonces, de nuevo, es algo muy particular de Buenos Aires y que la verdad yo, de nuevo, no tengo una explicación concreta, pero lo que me interesa es ver cómo circula, ¿no? O sea, y mi argumento es que circula a través de esta forma de escuchar, en donde la gente, de nuevo, de alguna manera acepta que, que las palabras comunican más de lo que tienen, de la intención, digamos, de un hablante. Y para mí eso es realmente muy distinto en México. Si alguien a mí me dice lo que tú realmente quieres decir es esto, yo le voy a decir, bueno, Bueno, pero ese parece ser el hallazgo, ¿no? Entiendo que vos te circunscribís a
al salto entre lo que sucede en la clínica y el lenguaje ordinario, digamos. Ese es el hallazgo tuyo. Pero también hay una interrogación por los límites de esto, ¿no? Que a mí me parece muy interesante que y aquí creo que los psicoanalistas también tendríamos cosas para decir, ¿no? Por supuesto. Este, digo para abrirlo como discusión, pero la pregunta por el límite está bien, me parece. Pues bienvenido el que haya una equivocación, que algo sea equivocable hasta para ver una película de cine, ¿no? Pero los límites, bueno, vale la pregunta. Los límites, perdón, Laura, ¿te refieres a- a el sobreuso, digamos, del psicoanálisis, como por ejemplo de psicotarot, psicotango, o sea, que le ponen ese tipo de... ¿A eso te refieres? No, eso ya ni hablar, pero no, lo que vos decías al principio, hablaste, a ver, espera que yo tomé nota, sobre los límites en estos géneros de escucha, creo que dijiste. Sí, perdón, sí, bueno, claro, lo que pasa es que yo lo que cuando digo límites, lo que trataba de decir es que con los estudios de la intertextualidad, esta idea de que existen géneros concretos, ¿no? O registros así que se pueden ver pristinos, ha habido mucha crítica porque dicen, bueno, la intertextualidad justamente lo que nos está mostrando es que hay como una infusión de diferentes géneros, de diferentes ideas, etcétera. Entonces, esta idea de pureza de que se puede hablar de un género no, es difícil. Entonces, cuando yo estaba escribiendo mi trabajo, uno de mis asesores me dijo, bueno, no sé, cuidado con esta idea de géneros, ¿no? Porque te van a decir, bueno, o sea, pero exacto, ¿dónde es el límite? ¿Dónde empieza una escucha y dónde termina la otra y dónde... Y entonces yo acepto eso y en el libro lo explico un poquito en la introducción y digo, bueno, digamos que estos límites son artificiales en el sentido de que a mí me ayudan a entender que hay para empezar a entender la recepción, que es algo muy difícil de entender porque de nuevo no podemos ver cómo yo realmente estoy recibiendo algo. Entonces me baso en formas de cómo habla la gente, ¿no? De cómo dice esto de, bueno, yo pienso que tú más bien quieres decir esto, ¿no? Entonces, sí, los límites, pero a mí me parece que, por ejemplo, en la clínica, obviamente está muy claro, ¿no? Está muy estable, o sea, hay una escucha y esto es lo que a mí me parece interesante y por eso creo que es útil este concepto de escucha, de géneros de escucha, porque ustedes cuando están en la clínica, su escucha es constante, ¿no? O sea, independientemente de los géneros discursivos, de las ideas que traiga el analizante, ustedes van a escuchar más o menos de la misma manera, ¿no? Es decir, de nuevo, esto es muy esquemático, obviamente la vida es más complicada, pero la idea es que hay ciertas estructuras que ustedes, bueno, ¿no? Están entrenados para hacer, que si yo me habla un amigo y me cuenta su problema, pues no va a ser igual, ¿no? Porque yo no tengo este entrenamiento, esta idea de poder entenderla, ¿no? O de poder hacer que se establezca esta transferencia. Entonces, sí, son límites, Laura, hasta cierto punto artificiales, pero estoy tratando de explicar que sí hay maneras de escuchar que difieren, ¿no? Y algunas requieren un montón de entrenamiento, ¿no? Por ejemplo, yo escribí un artículo donde hago un paralelo entre la escucha psicoanalítica y la escucha antropológica, en el sentido en que las dos escuchamos, 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 acumulamos, 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 y en un momento, como lo que me pasó a mí, que fue como que dije, esto es lo que es interesante de Argentina, ¿no? O sea, de mi proyecto, que fueron años de ir, venir, hablar y de repente todo como que tuve ese aha moment, ¿no? Ese momento de, por acá va, que pienso que obviamente no es igual, pero en la escucha psicoanalista, cuando alguien hace algún tipo de elaboración y que te das cuenta a veces conscientemente, a veces inconscientemente, ¿no? Pero a lo mejor hay un cambio en tu actitud. Entonces, esta idea de acumulación, por ejemplo, que me parece que es bien interesante y que es algo del psicoanálisis totalmente, ¿no? Como uno va acumulando y en un momento a lo mejor de escucharse a sí mismo, de escuchar a otros, puede... Pero sí, son límites un poco porosos, ¿no? Yo te decía que había otra cosa que me había interesado, que vos precisás ahí,
porque me quedó trunca lo que te decía yo del capítulo 2 de Interpretación de los Sueños, me fui por otro lado, por la cuestión de la demanda de sentido de los seres humanos, pero Freud ahí dice claramente que a diferencia de cualquier otra interpretación onirocrítica, la interpretación del psicoanálisis no puede funcionar, no habría interpretación sin la asociación libre del paciente, ¿no? Entonces, el analista no está autorizado a interpretar cualquier cosa. En el ejemplo de la novia y el padre, por ejemplo, bueno, el alumno le dijo al profesor, bueno, usted podría haber escuchado tal otra cosa. Si lo que él escuchó tuvo alguna posibilidad de tener efectos, es porque el inconsciente hizo eso, la sustitución del nombre de la novia por la primera sílaba del nombre del padre. Es por eso por lo que el analista puede autorizarse a plantear, ¿no?, esta cuestión novia-padre, que en todo caso se vería si el hombre se quedaba, si le interesaba seguir con la pregunta, ¿no? O sea, porque si no, vos podés escuchar cualquier cosa. Y hablando de límites, de lo que se trata en un análisis, y por eso vos insistís en que no es psicoanálisis, es justamente que no se puede escuchar cualquier cosa, ¿no? Pero me parece, la otra cuestión que eso era para cerrar el tema que me había quedado inconcluso. No, lo que me gustó mucho es que vos usaras la palabra ideología, ¿no? Para referirte a este fenómeno de esta escucha particular. Creo que sí, que van, ¿no? Como que el lenguaje psicoanalítico ha generado una ideología. Me interesó eso, no sé si... Y sí, o sea, bueno, o sea, lo que pasa, a ver, por ejemplo, vamos a pensar en otro ejemplo. Otro ejemplo que pongo en el libro es un ejemplo que me dijo un amigo que trabaja aquí en Estados Unidos también y que cuando yo le dije, no, bueno, a mí me parece que el psicoanálisis, algunas de sus ideas han circulado fuera de la clínica. Y él no estaba del todo convencido porque él pensaba que todavía, que yo no estoy de acuerdo con esta, pero por supuesto está abierto a discusión. Él decía que el psicoanálisis es solo para las clases medias ilustradas y en mi experiencia no es así. Y no es así justamente porque está en todas partes, ¿no? No estoy diciendo que se practique bien en todas partes, ni de nuevo, no hay campos, hay límites, pero la mujer, por ejemplo, cuando yo vivía en Buenos Aires, la mujer que hacía el aseo en mi casa, el departamento que alquilé venía con ese servicio, era una mujer muy, muy pobre que vivía en alguna de las villas, no me acuerdo por dónde, pero hacía hora y media, 2 horas para llegar a la casa. Y me acuerdo un día que llegó y que estaba cojeando, y entonces yo le dije, no, Margarita, ¿por qué viniste? O sea, te debiste haber quedado en tu casa. Y su respuesta fue, no, una mujer que apenas podía leer y escribir, y me dijo, no, lo mío es psicosomático. Y yo, la verdad, me sorprendí muchísimo y le dije, a ver, ¿qué pasó? Y me dijo, no, bueno, es que mi hijo, el nene, así le decía, se está metiendo en problemas y cuando él empieza a meterse en problemas y a discutir con su papá y no viene a dormir a la casa, entonces a mí me empieza a doler la pierna. Entonces yo sé que eso tiene que ver con mi mente, etcétera. Y claro, para mí fue así como, wow, ¿no? Es decir, a mí me parece que el psicoanálisis, en mi experiencia, como discurso, después podemos hablar de cómo se hace el psicoanálisis dentro de los hospitales, si es como decía esta psicoanalista, que es la manera en la que escuchas independientemente del lugar. Por ejemplo, otra pregunta que yo hacía era, bueno, el pago, ¿no? Porque para Freud el pago era algo como que se tenía que hacer, ¿no? Era parte intrínseca del tratamiento y ella me decía, bueno, ellas pagan con tiempo, ¿no? O sea, si transportándose, etcétera. Pero bueno, esa es otra discusión. Pero bueno, mi amigo lo que me decía es que no pensaba eso y de repente me contó esta historia y me dijo, bueno, yo una vez venía venía de la casa de mi hermano, había un asado, me tomé un taxi y venía en el taxi, y yo venía bien cansado, me dice, pero el taxista quería hacer conversación. Y entonces en un alto me pregunta,
no, primero me pregunta cuando estábamos en el taxi, ¿y tienes hijos? Y yo le dije, sí, Santi tiene 12 y Leo tiene 15. Y, y dice que cuando estaban sí, en la luz roja, el tachero se volteó literalmente, lo miró y le dijo, ¿por qué mencionaste el nombre de tu hijo joven primero? Y mi amigo dice que se quedó así como, no sé, porque 12 viene antes que 15, ¿no? O sea, tratar como de hacer una explicación del orden. Y entonces le dijo, sí, pero Leo nació primero, ¿no? Y bueno, mi amigo dice que esa interacción lo dejó marcado y que lo que él escuchó, él me dijo, fue que él tenía un hijo preferido, que él quería Mm. más a su hijo chiquito que a su hijo grande. Y sin embargo, yo después, cuando estaba o sea, sí, escuchando y transcribiendo, lo que yo me puse a pensar es que él venía de la casa de su hermano. O sea, de nuevo, volviendo a ver qué interpretaciones, por eso las sobreinterpretaciones, pero yo lo que escuché cuando, y sabiendo que mi amigo tiene problemas con su familia, yo dije, ah, bueno, o sea, él venía de la casa de su hermano, entonces quién sabe qué fue lo que pasó en esa interacción, pero algo lo tocó, ¿no? Que bueno, bueno, en fin, empezó a hablar de eso como algo que, y de ahí me dijo, bueno, tienes razón, a lo mejor es cierto, si el tachero, ¿no? Está hablando de psicoanálisis, pues a lo mejor algo tiene que ver con que ha salido de la clínica. Entonces, pero yo también estoy como tú, de Estela, me fui a una tangente y ya no me acuerdo lo que me No, preguntaste y no, me pero puse a hablar de eso. de eso se trataba esta conversación de eso, ¿no? De que pudiéramos intercambiar, porque nadie tiene una teoría precisa de esto, nosotros tampoco, siempre nos estamos preguntando al respecto, eh, y leyendo y charlando y discutiendo, y por eso me pareció tan interesante lo tuyo, sin que te... Ideología, perdón, querida, perdón, ideología, eso es lo que me habías preguntado. Sí, bueno, entonces la idea es que yo pienso que en Argentina hay una ideología en el sentido de aceptar que hay un inconsciente, por ejemplo, que yo, de nuevo, como mexicana que nunca en mi vida había hecho terapia, cuando llegué a Buenos Aires empecé a hacer psicoanálisis y bueno, como participación observante le llaman, pero además igual me gustó mucho y me gustó mucho hacerlo, pero como alguien que completamente ajena a ese mundo, digamos, eh, claro, hay una idea en donde se toma como, sí, como hecho que hay un inconsciente, ¿no? Y entonces el hecho de que las palabras, de que uno pueda escuchar en las palabras otro tipo de interpretación más allá de lo que me quieres comunicar, me parece que es una ideología muy particular porque, de nuevo, en Estados Unidos, la ideología súper liberal, ¿no? Del individuo como separado completamente de otro. Y yo, de nuevo, cuando le decía a la gente sobre mi investigación, se ponían como locos, la verdad. Eso es como, ah, Dios mío, eso es poder. Así, inmediatamente en las Ujú, estructuras Foucault, inmediatamente Foucault, esto es poder, esto es ujú, poder. Y yo les decía, no, esto no es poder, porque no es que una persona quiere imponer una manera de ver, realmente hay un tipo de intercambio. Si queremos y pensamos más como antropólogos, es como si alguno de ustedes ha leído a Marcel Mauss y esta idea del gift, no sé cómo se traduce al español, que es como el potlatch, ¿no? Es decir, que cuando El alguien don, regala, intercambio. claro, eso, exactamente. Entonces, o sea, siempre uno se queda como medio en deuda, ¿no? O sea, uno tiene que, pero es un intercambio simbólico, exacto. Y es lo que yo digo en el libro, porque siempre que presento este trabajo en alguna parte en Estados Unidos, pero esto es el poder, el poder. Y yo digo, no entienden, esto no es. Por supuesto puede haber imposiciones, puede haber mala onda y puede haber, por supuesto, malas interpretaciones y mala leche en cualquier contexto, pero mi experiencia es que la gente, para empezar, aceptaba la interpelación en general cuando alguien le decía, yo, por ejemplo, una amiga me dijo, cuando yo le dije que a mí me da como vergüenza bailar si no estoy con amigos cercanos o si no tomé suficiente vino, entonces ella me dijo, ah, bueno, eso quiere decir que de chiquita no te abrazaron mucho. Y yo, bueno, o sea, obviamente
no es cierto, para empezar. Y segundo, o sea, pero yo no lo tomé como ni ofensivo ni como poder, sino como, bueno, es una interpretación, lo que a ella se le dibuja, porque yo empecé a tratar de entender cómo esta manera, esta ideología, esta manera de pensar, que es, bueno, no es necesariamente lo que me estás diciendo a mí, sino lo que a lo mejor lo que yo te estoy diciendo te está generando a ti, ¿no? Entonces es este tipo de intercambio que yo no lo veo como poder, pero en Estados Unidos ha sido muy difícil sostener que esto no es una relación de poder, ¿no? No, no, pero a ver, volviendo a lo que yo decía antes, Sí. a mí me parece imprescindible poder ubicar ciertos límites en cuanto a esta cuestión de cuando dices una cosa quieres decir otra. Sí. Sin eso es, o sea, es imprescindible, me parece, porque si no es enloquecedor. No, porque sería algo así como que la convicción en la existencia del inconsciente no alcanza para que no sea un psicoanálisis salvaje, incluso dentro de un consultorio, ¿no? Mm. Porque también pasa dentro de los consultorios, no solo afuera, ¿no? Sí, No, por eso totalmente. Claro. es tan importante, nosotros insistimos tanto en que, bueno, en que sí, digamos, desde Freud, el hecho de que haya una demanda de análisis instaura la posibilidad de un analista, pero el que está ahí tiene que estar bien formado, porque si no, pero es cierto que pasa esto, ¿no? Que esta difusión del psicoanálisis, esta dispersión del lenguaje psicoanalítico, ¿no? Del psicoanálisis, produce eso, que por ejemplo tu amiga se sienta autorizada a decirte que a vos no te habían abrazado, ¿no? Y no es que esté hecho con malas intenciones, no, no, la gente piensa y dice, ¿no? Eh, y bueno, ¿cómo se le pone un límite a ese? Y no se puede poner un límite porque ya está, ya esto es una realidad cultural de Buenos Aires, ¿no? Y bueno, pero fíjate que Freud lo había prefigurado a esto que traía recién Vero, ¿no? Cuando él hablaba del psicoanálisis silvestre, ¿no? Para diferenciarlo de un psicoanálisis. Pero una cosa que dijiste, entonces me parece que sí, que hay algo del orden de una ideología psicoanalítica instaurada que efectivamente es necesario diferenciar de un psicoanálisis. Eh, pero dentro de lo que estabas diciendo, me quedé pensando en un efecto, esto de que en los diálogos que vos transmitías, ¿no? En una reunión de amigos que hablaban de otra persona, bueno, no recuerdo exactamente ahora cómo era el ejemplo, pero los dos ejemplos terminan diciendo, sí, me lo voy a pensar, ¿no? Como que subjetivamente este es el fenómeno más rescatado, interesante, digamos, es que la gente pueda aceptar que está diciendo algo desde una posición que desconoce, ¿no? Esto me parece que sí es un efecto que no es mero idioma psicoanalítico, ¿no? Sí, por eso de nuevo, a mí me interesa no verlo como una imposición, sino más como, o sea, la interpelación se acepta, ¿no? Se acepta desde el principio, entonces esta idea de, lo voy a pensar, es como, bueno, les tienen valor estas interpretaciones, ¿no? Si no tuvieran valor, o dirías, no, estás loco, o que lo vi en algún momento. Por ejemplo, Tute, cuando lo entrevisté, le pregunté qué pensaba de esto y él me dijo, no, eso me parece que está mal, ¿no? O sea, a él le parecía que cualquier persona que quisiera intentar, eh, sí, interpretar las palabras de otro fuera de la clínica, él lo veía como algo malo, pero a la vez... tú te me decía que para él el psicoanálisis era algo más cercano al arte que a una ciencia exacta, ¿no? Que a una ciencia psicológica, digamos, como la que hay en Estados Unidos, ¿no? La psiquiatría. Entonces, pero entonces acepta que hay una ¿Dónde está flexibilidad. Estila? Perdón, sí. No, 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 no. ¿Cómo? no, no. Ah, se abrió un micrófono seguramente.
Ah, perdón, no, como sea, si quieren intervenir, yo simplemente quería comentar que estoy de acuerdo Sí, contigo, Estela, que es... Ujú. Sí, sí, igual más allá, por eso pienso que más allá de que esté, o sea, no estamos tampoco pensándolo en términos si está bien o está mal, o después está la, qué sé yo, posición de cada uno, si lo quiere aceptar o no, o si se queda pensando, pero está la posibilidad, me parece que eso es lo que vos estás planteando, ¿no? Que eso, ese género particular que está instalado acá y que no se puede negar, después estará la, bueno, la flexibilidad, si se quiere, de cada persona. Y creo que eso es lo revolucionario del psicoanálisis, ¿no? Y del postulado freudiano, que es esto de, bueno, la caída capaz por eso también en Estados Unidos no tiene la misma fuerza, porque o tomó otro rumbo, justamente por esto que el yo no es amo en su propia casa, ¿no? Esto es lo que postula Freud, la división subjetiva, la existencia del inconsciente, o sea, hay una cuestión revolucionaria que nos hace, bueno, con esta condición, ¿no? De desconocer lo más íntimo de uno. Y no es fácil de soportar, ¿no? Capaz con otras culturas no es fácil de soportar, ¿no? Claro. Eh, Sí, bueno, en Estados Unidos la subjetividad es completamente, o sea, mis alumnos en la universidad, jovencitos, ¿no? Se tienen 19, 18, hasta 22, ¿no? Están en la carrera no sé, el 60% están medicados. Entonces, claro. bueno, Mm. justo te iba a decir eso. En Estados Unidos eso sí es ejercicio de poder, ¿ves? Porque no, porque callás a la persona en lugar de darle la palabra. ¿Y a qué le llaman ejercicio de poder basándose en Foucault? ¿Al fenómeno social o a la práctica del psicoanálisis? si ustedes se acuerdan, bueno, Foucault era un gran crítico, ¿no? De Freud y él decía que el psicoanálisis era un tipo de gobernamentabilidad, ¿no? De esta idea del biopoder, ¿no? Mm. De la biopolítica, es decir, que era una tecnología más, una tecnología disciplinaria, ¿no? O sea, usando las palabras de Foucault, que, que claro, o sea, pensemos que Foucault, parte de su libro, en el libro de la historia de la sexualidad, eh, está en contra bueno, habla en contra de los epistems, ¿no? De nuevo estoy usando sus palabras, en el que el psicoanálisis, por ejemplo, en algún momento pensaba que la homosexualidad era una deviación, etcétera, ¿no? Entonces, él viene más o menos desde esa crítica, una crítica vieja, por supuesto, ¿no? En la que él veía el psicoanálisis como de nuevo, como una disciplina, ¿no? O sea, un modelo disciplinatorio en el que había un conocimiento que lo que hacía era sujetos dóciles. Pero, bueno, entonces... Es que a mí me parece, y muchas veces yo lo he sostenido a esto, bueno, primero en algunos de sus últimos cursos, él se disculpa de esa posición extrema, ¿no? Pero Foucault es deslumbrante, ¿no? A mí es una de las lecturas que más amo, pero no entendió el psicoanálisis, no lo entendió. Eso pasa con grandes pensadores, ¿no? Que no, porque el psicoanálisis necesita un trabajo muy, 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 muy detallado y muy profundo sobre el texto de Freud, pero también la experiencia, ¿no? Del psicoanálisis. Justamente lo que decía Freud es que nadie es experimentado, que la única experiencia que se puede tener es la experiencia de como analizante. Ni los diplomas, ni los doctorados, ni el diván en Barrio Norte te hacen psicoanalista, ¿no? Entonces es algo muy particular, muy peculiar y muy distinto. Y creo que el siglo XX ha sido otra vez, los grandes pensadores del siglo XX no pudieron quedarse al margen pero claro,
no han tenido la posibilidad de dedicarle las décadas que tiene que dedicarle para realmente hacerse de la esencia del psicoanálisis. Yo creo que, no me acuerdo ahora cuál de sus últimos cursos, pero él ahí digamos, se desdice y se disculpa de aquellas posiciones, ¿no? Porque si no se entiende la regla ética de Freud, que es la abstinencia, entonces la abstinencia de saber, la abstinencia de poder, ¿no? De ejercer el poder o de atribuir un saber o de atribuir un sentido, y esa es la formación fundamental del psicoanalista. Y me parece que eso no le entró a Foucault. Aparte de que nunca lo consideró una desviación Freud a la homosexualidad. Al contrario, considerar la homosexualidad le hizo darse cuenta que había que generar una teoría distinta de la sexualidad de la que había. Por eso digo que hay cosas del pensamiento freudiano que alguien tan exquisito como Foucault no alcanzó a pescar, ¿no? Y es Bueno, una cuestión ética, ¿eh? Es una cuestión ética. y si pensamos, Estados Unidos, además de, o sea, realmente la manera en la que ellos, sobre todo ahora, ¿no? Tratan cualquier tipo de problema, cualquier tipo de intervención, es a través del poder, porque, bueno, están atravesados por el problema racial, ¿no? Que en Estados Unidos todo está atravesado por un lente de raza, a diferencia de otros lugares, ¿no? Que yo no digo que no sea importante, pero en nuestras sociedades la clase, por ejemplo, tiene más peso, ¿no? Nosotros hablamos de clases sociales, acá es la raza, la raza, la raza, y con todos estos nuevos movimientos sociales, cualquier tipo, o sea, por ejemplo, mis alumnos, ¿no? Es decir, hablar se vuelve un poco difícil porque todo se ve como una imposición. Estamos como en un momento así como de cambio paradigmático en el que el discurso autoritario, ¿no? O sea, está como el, ¿cómo se llama esto? Postestructuralismo, ¿no? En donde todo el mundo tiene el derecho de hablar, todo el mundo tiene el derecho a opinión y no hay necesariamente estructuras de poder, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que también el psicoanálisis en el episteme norteamericano, ¿no? Sobre todo en la academia gringa, no entra, porque ellos ven todo como, o sea, no pueden entender que haya relación de iguales. Para ellos siempre hay algo oculto, siempre hay una persona que está oprimiendo a la otra y bueno, es parte de cómo entienden problemas sociales de muchos lados. Entonces, cuando yo trato de presentar mi trabajo, invariablemente me dicen, eso es poder, eso es una imposición. Y no pueden verlo de otra manera y tampoco lo pueden entender. Y una de las cosas que creo que es un problema en Estados Unidos es que la gente desconoce mucho el psicoanálisis, desconocen profundamente porque si bien hay muchas escuelas psicoanalíticas importantes, no es la norma. Entonces, les cuesta trabajo entender lo que yo les estoy tratando de decir con esta escucha más como inconsciente, como esta escucha más hermenéutica, porque tienen que entender la ontología psicoanalítica y aceptarla. Y para ellos entender que no están en control, ¿no? Esta idea es muy difícil. Entonces, Claro, creo que sí. claro. Bueno, de ahí Sí, los sí, post-freudianos, ¿no? Los post-freudianos que siguieron centrándose en el yo, digamos. claro. Sí, sí. Es que a lo mejor te sirve las cosas que estás pensando y las interlocuciones que tenés en Estados Unidos. Hay, digamos, una cosa es el análisis que vos hacés de las consecuencias sociales y culturales de la difusión, que es sorprendente, consternante del psicoanálisis. Pero otra cosa es un psicoanálisis.
si vos, si alguien adentro de un consultorio con diván y etcétera, le dice a alguien, usted tiene que pensar esto, ¿no? O las terapias conductuales que se han puesto de moda, le dicen, usted tiene que ir y hablar con su mujer de tal manera porque, o está fóbico, bueno, salga un día a la vereda, mañana salga a la calle, pasa, ¿no? Eso sí, es porque ¿quién tiene derecho a decirle al otro cómo tiene que vivir su vida? Y además, si alguien te interpreta a nivel salvaje, silvestre, como decía Freud, obviamente va a generar resistencia. La única posibilidad, porque la gente quiere, así como te decía antes, que el ser humano quiere sentido, una vez que lo adquiere, no lo quiere soltar. Por eso Freud decía que el neurótico estaba enfermo de sentido, ¿no? Ahora, cuando alguien viene con una demanda legítima porque está sufriendo, ¿sí? A la consulta de un psicoanalista, ahí le está permitiendo, y ese es el efecto analítico fundamental, le está permitiendo ceder su sentido. Entonces, ahí ese es el primer paso para analizarse. Si no se puede hacer eso, y no, claro, lo vas a sentir como un abuso de poder. Pero esto, ¿no? Que una analista te diga, pero, ¿y usted qué le parece? ¿Por qué esto empezó en ese momento? ¿No? O, ¿no? Claro. El taxista, por ejemplo, a tu amigo le dijo algo, cualquier cosa, pero a él le tocó algo, ¿sí? Esa pregunta. A lo mejor no fue, para el taxista no fue más que llamarle la atención que no, y a lo mejor el taxista preguntó eso porque para él el mayor es el más importante, entonces tendría que haber nombrado primero al mayor. Bueno, pero porque no es un analista, ¿no? Pero sin embargo, le hizo pensar algo respecto de lo que fuera, ¿no? Podía ser que se interrogara si el más chico es el preferido de él, o podría ser, como vos le señalaste, que algo con el hermano le pasa, qué sé yo, pero eso es esa secuencia es la que se escucha en un análisis. Pero no sé si logré explicarme lo que es la operación que permite un análisis, que permite que haya análisis, y que alguien cuando va porque está sufriendo, porque está angustiado, porque está sintomatizado, porque no le salen las cosas, porque una vez y otra vez y otra vez sufre de lo mismo y bueno, ¿no? Y se tropieza siempre con la misma piedra, va, ¿no? Y si no está dispuesto a ceder el sentido en el que está agarrado, y no va a haber posibilidad de análisis. Claro. Y probablemente, si vos no, pero por eso el paso fundamental para un análisis es que haya demanda de análisis, que no necesariamente se instala porque alguien llame por teléfono, ¿eh? No, por supuesto, y por eso es que a mí me parecía que estas interpretaciones no había que estudiarlas de nuevo, insisto, desde un marco a través del poder, porque no es lo que está pasando ahí. De nuevo, cuando la gente, lo que bien señalabas, Estela, dice, lo voy a pensar, ¿no? Es como, bueno, voy a parar y voy a ver si tengo algún problema o si... Y me parece que eso de nuevo, es entrar como, o, por ejemplo, lo podemos llamar también, no necesariamente una ideología, pero lo podemos llamar una cultura de la escucha, ¿no? Una cultura en donde la gente se escucha a sí misma, ¿no? Se escucha entre unos y otros y están abiertos a ser interpretados, ¿no? O no sé si a ser interpretados, quizás eso suena demasiado fuerte, pero a este tipo de intercambio, de nuevo, simbólico, que, que es muy, muy particular en Buenos Aires. Y Sí, pero creo que como vos también señalás, forma parte del sentido común ya en nuestra cultura, y eso lo hace muy particular. sí, los anuncios Sí. para mí fueron muy, muy geniales. Hay un anuncio que estaba viendo en los otros días eh, sobre seguros de auto, en donde Ujú. está una mujer esperando a su hijo y sale el hijo
Y le dice, ¿y cómo lo ve, doctor? Ah, sí, ¿Sí lo sí, vieron? Y es como, sí, bueno, tiene el complejo de... sí, sí. Se pone a decir un montón de, sí, de como, de lugares comunes del psicoanálisis, sí, así como si fuera un coche, ¿no? Como un auto, Sí, así como, sí, bueno, le tienes que ajustar la figura paterna, no me acuerdo exactamente, pero sí, es sí, como, sí. wow, o sea, es realmente, o sea, cuando hablabas de la mercantilización, Estela, y sí, eso el artículo que ustedes leyeron es sobre eso, ¿no? Sobre cómo, y no tiene que, o sea, sí, ¿no? Por eso, psicotango, psicotarot, o sea, de pronto Sí, se vuelve como algo que es tan parte de la cultura que se convierte en una mercancía, se comoditiza, como dicen acá, ¿no? O sea, se vuelve en algo que claro, se puede vender, lo cual es, sí. es muy impresionante, sí. El Fernet, Ujú. no sé si vieron el anuncio de Fernet, el que describo ahí en el artículo, ¿no? Que es... Sí, Silvia lo había hecho circular, ¿no? Pero sí, sí, es un fenómeno argentino y porteño en particular, ¿no? Sí, De las cosas que te han dicho, sí, yo creo que también la Argentina tiene, no sé ahora, las cosas han ido cambiando mucho, como vos bien notás, ¿no? Pero la Argentina de los últimos 25 años del siglo pasado, venía con una tradición cultural, intelectual, ¿no? Ampliar libertades, bueno, y entonces, bueno, además acá hubo un ingreso del marxismo, cosa que no ocurrió en Estados Unidos porque fue absolutamente impedido, ¿no? Y penado. Entonces, el marxismo, Mazota es una conjunción de lo que era digamos, el escenario cultural de los años 60, 70 en Argentina. Eso fue talado de raíz por la dictadura. Y yo creo que el psicoanálisis se mantuvo porque era algo, algo exótico para los milicos. Por eso nos dejaron leerlos. Y además la gente viajaba y traía los seminarios de Lacan tipeados en francés, tuvimos que estudiar francés para poder leer los seminarios de Lacan, pero porque hay una tradición cultural que ha mirado siempre a Europa sí. en Buenos Sobre todo a Aires, Francia, ¿no? sobre todo Francia, ¿sí? Sí, hay un libro que se llama Entre París y Buenos Aires, no sé si lo leyeron, está bueno, No, es no, un no lo mamotreto vi. de tamaño, pero es, Eso es para los antropólogos. está bueno, pero sí, habla justamente entre París y Buenos Aires, habla sobre la relación entre, o sea, y por qué el historiador se llama Alejandro Dagfal, habla de cómo, sí, la academia, es decir, Ah, sí, mira, Alejandro lo conozco porque es docente de la Universidad de Buenos Aires, también estuvo, lo invitamos el año pasado porque ellos tenían una lista alternativa para las elecciones de la conducción de la Facu, que por supuesto no tuvieron éxito. No había visto su libro, así que está bueno. bueno, está bueno. Y les quería decir el nombre que se me olvidó, se llama Stanislao Bachrach, no sé si lo tienen, sale en la tele y bueno, él habla mal del psicoanálisis todo el tiempo y está diciendo que mirar hacia adentro, ¿no? Está mal, que viene con este discurso de la psicología positiva, que no sé si la han visto, que es bastante espeluznante, pero este hombre lo que dice es que él dice que estudió en Harvard, es posible que sea cierto en neurociencias y que lo que tenemos que hacer es simplemente, así como cuestiones conductistas, ¿no? Repetir rituales y de esa manera entonces uno va a poder ser ordenado, etcétera. Y yo cuando fui la última vez a Buenos Aires, las librerías están llenos de libros de él y él hubo un programa de televisión donde lo pusieron con Rolón justamente como para
ver dos puntos de vista sobre la subjetividad. Y es interesante, lo pueden ver en YouTube, porque mientras Rolón, bueno, habla sobre Freud, Lacan, etcétera, este hombre habla de que eso no avanza, ¿no? Que eso no avanza y que lo que uno tiene que hacer no es mirar al pasado, sino concentrarse en hacer respiraciones para poder generar más neuronas, lo cual eso además no es verdad. Pero es decir, me parece que sí es cierto algo que yo he notado, si bien el psicoanálisis sigue muy establecido como una producción cultural, además de, por supuesto, como una práctica clínica, sí hay nuevas cosas que están entrando y creo que tiene que ver también con el cambio, o sea, Estela, me imagino que muchos de ustedes practicaron psicoanálisis tipo 5 veces a la semana, ¿no? Cuando se hacía a diario o si no se hacía varias veces. Y el cambio económicos y cambios de la nueva sociedad no permiten La quizás tener... economía dio para 5 veces. Íbamos dos, después una, Yo pero llegué a ir 3. eh, bueno, también tres de vez en 3. cuando. Pero em, ¿a vos no te llama la atención que tengan que pelearse siempre con el psicoanálisis para decir algo? Sí, sí, es interesante. Cada tanto aparece el libro negro del psicoanálisis, en la historia, desde la interpretación de los sueños. Tienen que pelearse con el psicoanálisis para decir algo, ¿no? Pero no es que el psicoanálisis diga que hay que ir al pasado, por eso digo que entienden mal. Lo que le pasó a Freud quería curar a los neuróticos que no tenían base biológica. Y para su sorpresa, la gente le hablaba de la mamá y del papá y de la infancia. Para su sorpresa, ¿sí? Porque Freud dice, pero si este es un hombre grande, es un adulto que tiene tales problemas con la plata, tiene parálisis en la pierna, el otro no puede dejar de volver 20 veces para lavarse las manos, y me habla de la mamá y el papá, y entonces lo que hizo Freud es decir, bueno, debe tener que ver con la mamá y el papá entonces, ¿sí? De ahí vino todo el complejo de Edipo, pero porque Freud es el descubridor, ¿sí? Vos hablás, si vos dejás hablar a la gente sin conducirla, no te va a hablar de la infancia, porque algo se marca en la infancia que hay que procesar, ¿no? Bueno, entonces la cuestión es que ese señor que dice que no hay que mirar al pasado está violentando a una persona. Déjala hablar del pasado si necesita. Sí, pero Y sí si no quiere hablar del pasado, no hablará. Pero pienso que sí, es posible que está cambiando un poco el paradigma. También este señor Modesto Alonso, que les recomiendo también que vean él es un estadístico, se dice en español, disculpe, sí, alguien que hace Estadista. estadística. Sí, Estadístico, sí. y Porque él es estadista es una persona del Estado, sí. miembro del Y Estado. él ha hecho muy interesantes análisis sobre los psicólogos, ¿no? Todas estos números. Y él mismo, la última vez que hablé con él, me dijo que sí, que los números están empezando a decaer por primera vez, ¿no? Por primera vez, o sea, el psicoanálisis sigue siendo de y mi experiencia es la misma. Cuando yo fui a tomar clases a la UBA, cuando iba a las clases de Freud, de Lacan, bueno, ustedes conocen la precariedad de nuestras universidades en Latinoamérica, pero en un salón que cabían 50 personas había 110 sentadas en el piso, ¿no? Amontonadas. Cuando iba a las de conductista o otro tipo de psicología, había 18 personas. Es decir, todavía en mi experiencia personal había mucha más demanda, muchas más mujeres, si ustedes esto lo deben de saber, ¿no? Pero Sí, eso es notable. es Es notable. notable. Pero sí pareciera como los números no los tengo ahora en la cabeza, pero si bien el psicoanálisis sigue siendo la rama de la psicología más importante en Buenos Aires, con un 40 y tantos %, hay otras que están empezando como a
a despegar, ¿no? Bueno, eso es lo que Sí, este hombre sí. me Sí, dice. nosotros ya todos debemos tener la experiencia de que por ahí viene un paciente y te dice, ¿usted qué hace? ¿Qué terapia hace? ¿Usted hace la tradicional o hace la conductista? ¿No? Claro. Entonces, pero es interesantísimo. La verdad que yo como una persona... Me encanta tu investigación, te agradecemos No, y para todos. que sepan, estoy traduciéndolo para que lo puedan leer los que no saben inglés. Los que saben inglés lo pueden bajar gratis en internet porque ¿cómo se dice esto? La editorial con la que trabajé me dijo que lo iba a hacer open, ¿no? O sea, entonces cualquier persona puede buscarlo y lo pueden bajar en internet, pero ya estoy trabajando con un traductor para que lo puedan leer si les interesa, por supuesto, para que espero que este próximo año estoy hablando con Siglo XXI a ver si lo publican. Entonces, muchas gracias, Estela. Yo no sé Gracias. cuánto No, dura esto y no sé si ya ¿Cómo estoy. lo podemos buscar así con el título como vos lo tenemos ahí, la tapa de tu libro? Bien. Exacto. ¿Lo Bueno, tienen o si perfecto. quieren se los Sí, escribo? sí, sí, lo tenemos, lo tenemos. Sí, y ahí lo pueden bajar de nuevo. En PDF. Sí, Ok, exactamente. Está todo el libro. no, los agradecidos somos bárbaro. nosotros Sí. que dedicaste tiempo para venir a hablarnos de tu investigación, porque, bueno, porque a todos nos interesa, ¿no? Eh, ¿Qué podemos decir de este fenómeno? No tenemos nada concluido y lo tuyo ha sido un aporte interesante para seguirlo pensando. Muchas Muchísimas gracias, gracias. Estela. No, y bueno, cualquier cosa, si escribo algo en español, yo se los mando si les interesa y cuando salga el libro en español, yo les mando un mensaje si tienen ganas, a lo Sí, mejor podemos seguir. seguro lo voy a leer con mucho gusto. La verdad que inglés leo muy penosamente, No, no no, te no preocupes. A mí puedo. me Pero interesó, perdón, hola. Hola. A mí me sí, interesó sí, que Germán. hablaste de un artículo donde comparás o articulás la escucha antropológica con la escucha psicoanalítica. Sí, Germán, se llama Anthropological Listening as a Genre. O sea, así como en vez de Psychoanalytic Listening, es nada más Anthropological Listening as a Genre. Y ahí hago es corto, es como 15 páginas, pero hago Anthropological listening, ¿qué más? como género, as Ah, a es gender. genre. Perfecto. ¿Qué eso así en Google ya aparece? Sí, sí, Ah, si lo bueno. pones ahí lo encuentras, pero no, Ok. esto fue un placer, queridos, y para mí además me hace mucha ilusión hablar con porteños, no sé si todos sean porteños, pero bueno, con gente de Argentina que está interesada, ¿no? Porque uno nunca sabe cómo va a ser recibido el trabajo, ¿no? De alguien que no es de tu país y llega y está hablando de tu país. Entonces, no, muchas gracias. Para mí esto es No, la verdad que No, es genial. Sí, la verdad que en la línea de Estela de agradecerte el interés y el trabajo, ¿no? Con la mirada esta, bueno, muy de los antropólogos, ¿no? De lo que para uno le parece cotidiano y como, qué sé yo, y por ahí también un poco como horroroso la circulación de psicoanálisis en la tele, que yo cosas que uno, y verlo con un pero es análisis un poco serio que interesante, permite, ¿cómo? pero es interesante, ¿no? O sea, en lo No, no, claro, por religioso, claro. supuesto, es, digamos, es a lo que nos dedicamos, ¿viste? Un poco. Entonces, ver una mirada como con cierto análisis, no, no, gracias, es como, y Gracias, Germán, qué lindo. es destacable que hayas pescado nuestra idiosincrasia y hayas podido generar una teoría y un concepto, ¿no? De esta idiosincrasia cultural porteña. Muchísimas gracias por todo, no No, solamente gracias a ustedes, por querido. haber venido hoy, sino Y yo les voy a poner en el chat mi email y si alguno de ustedes tiene ganas o no encuentra algo perdón, es que estoy hablando y escribiendo. Si tienen ganas de mandarme un mensaje y quieren seguir la conversación, yo encantadísima. Muchas gracias. bueno, muchísimas gracias, Oshil. Gracias. Hasta Chao, luego, chao. buenas noches. Bye. Buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego.
Chao, hasta